Shabbat Shalom, mis amados Ajim Hayot. Hakad Baruj Hu derrame su bendición, su braja. Vamos a iniciar la administración. Bendito sea Hakad Baruj Hu, pidiendo la dirección de Hakad Baruj Hu. Él sea guiándonos en esta mañana, en esta porción de la Torah. Hamatzó, pureza del corazón. Levantemos nuestras manos, por favor. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedishanu b'mitzvotav v'tzivanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, nuestro Rey del universo. Toda Rabá Abacadosh y el Mishen Gadol de Yahshua HaMashiach. Abacadosh, tú eres mi Elohai de mis padres, Elohai de Abraham vino, Yitzhak vino, Jacob vino. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre, por siempre, eternamente. En el Mishen Gadol de Yahshua HaMashiach, venimos a Abacadosh a pedirte que tú nos guíes en esta mañana, Abacadosh, seas tú hablándonos, dándonos entendimiento, sabiduría, discernimiento, Abacadosh, y sea tu Ruach HaKodesh hablando a través de mis labios, que no sean mis propias palabras, pensamientos. Te lo pedimos en el nombre grande de Yahshua HaMashiach y hagamos conforme a tu voluntad. En el nombre grande de Yahshua HaMashiach, amén y amén. Tomen asiento, mis amados, Ajim Hayot. Así iniciamos entonces esta administración para el acabo del Abacadosh. Bendito sea Hakadosh Baruj Hu. Pues nos habíamos quedado, mis amados, Ajim Hayot, en Romanaim, capítulo 8, verso 13 al 16. Baruch Hashem, aleluya. Pueden sacar su Tanaj. Bendito sea Hakadosh Baruj Hu. Aleluya. Nos hemos ubicado. Nos vamos, mis amados, a Hayot, a Shemot Éxodo, capítulo 12, verso 33 al 42. Aleluya. Shemot Éxodo, capítulo 12, verso 33 al 42. Aleluya. Shemot Éxodo, capítulo 12, verso 33 al 42. Lo tenemos, dice la palabra, en Shemot Éxodo, capítulo 12, verso 33 al 42. Los Mizraimim egipcios presionaron para mandar a los hijos de Israel fuera de la tierra rápidamente, porque ellos dijeron, de lo contrario todos estaremos muertos. El pueblo cogió su masa antes de que se leudara y envolvieron sus tazones de amasar en sus ropas sobre sus hombros. Los hijos de Israel habían hecho lo que Moshe había dicho. Ellos habían pedido a los Mizraimim egipcios darle joya de oro y plata. Y Yod-Hai Vav-Hai Yahweh había vuelto a los Mizraimim tan favorablemente dispuestos hacia los hijos de Israel, que ellos les dieron lo que habían pedido. Así ellos saquearon a los Mizraimim. Baruch Hashem. Los Mizraimim, los egipcios, mis amados Ajim Hayot, al ver que los primogénitos de ellos, tanto de hombres como de animales, habían muerto, apresuraron la salida del pueblo de Israel. Dijeron, váyanse, lleven todas sus cosas. Baruch Hashem, ellos salieron con sus ganados, con todas sus cosas. No tuvieron tiempo de preparar el matzó, el pan sin levadura, Baruch Hashem. Así que la masa cogieron antes que se leudara y lo volvieron en tazones de amasar con sus ropas o manteles y llevaron sobre sus hombros. Baruch Hashem. Lo que también nos dice la Escritura, que Hakadosh Baruj Hu puso en el sentir del corazón de los egipcios que también les entregaran sus joyas, oros y plata. Todo lo que ellos pedían se lo entregaron. Baruch Hashem. Así que cuando llegaron al desierto ellos tenían muchas joyas,
Baruch Hashem, por eso cuando se construyó el Beit HaMikdash en el desierto y pidieron ofrenda para los utensilios, para el arca de la alianza, ¿no?, que tenía que ser cubierto de oro, pues ellos no dudaron en dar todo lo que tenían, todos los oros o platas que ellos requerían. Baruch Hashem. Es muy importante, mis amados, Ajim Hayot, entender en esta parte de la Escritura cómo Hakadosh Baruj Hu trajo 10 juicios, ¿no?, 10 plagas a Egipto, Mitzrayim. Y la última plaga es la muerte de los primogénitos. Baruch Hashem. En los primera y segunda plaga, ellos trataron de contrarrestar las maravillas de Hakadosh Baruj Hu a través de sus magos, los brujos, hechiceros que tenían ellos. Pero sin embargo, Hakadosh Baruj Hu prevaleció a través de Moshe y Aarón. Es ahí donde se establece también, mis amados, el calendario hebreo de Yod Hai Vav Hai Yahweh, que íbamos revisando la semana pasada, que se encuentra en Shemot Éxodo capítulo 12, como también Deuteronomio. Baruch Hashem. El calendario hebreo de Yod Hai Vav Hai es lunar, un ajuste al calendario solar, porque Pesach debe de ocurrir según la Torah en primavera. Baruch Hashem. Entonces el calendario hebreo es lunes solar. Los israelitas son comparados con la luna, cuya luz va disminuyendo hasta que desaparece. Pero es precisamente en ese instante cuando renace Rosh Hodesh, la luna nueva, para crecer en forma constante. También en Egipto está soliendo la misma, ¿no?, del primer mes del mes, el primer día del mes, Rosh Hodesh o luna nueva. Baruch Hashem. También ahí está surgiendo Rosh Hashanah. Tenemos entonces 3 mandamientos que surgen en Mitzrayim, en Egipto. Pesach, Rosh Hodesh y Rosh Hashanah. En sus distintas épocas, la historia hebrea israelita refleja el ciclo lunar. En el exilio de Mitzrayim, luego de que la opresión llegara a su punto máximo, comenzó la renovación de la esperanza. Hay que recordar que la parte más oscura de la noche es aquella que precede al amanecer. Antes de salir de Mitzrayim, cada familia hebrea israelita tenía que sacrificar una oveja, Corbán de Pesach, que era una deidad para los Mitzrayim. Los Mitzrayim no sacrificaban los animales, tanto las vacas como las ovejas. Las ovejas para ellos sacrificar ovejas para ellos era un sacrilegio, como también las vacas. Para ellos eran dioses. Baruch Hashem eran el Elim. Es así entonces que Hakadosh Baruj Hu establece el sacrificio en Pesach de un cordero, ¿no?, de una oveja sin ningún defecto, que eso está escrito en Shemot Éxodo capítulo 12. Baruch Hashem, pueden anotar ustedes Shemot Éxodo capítulo 12, porque ahí es donde se dan las instrucciones, ¿no?, para la fiesta de Pesach. El 10 de Aviv, pues era seleccionado la oveja y era después revisado, inspeccionado por 4 días hasta el día 14, 3 de la tarde. A las 3 de la tarde fue sacrificado el cordero de Pesach. 3 de la tarde es entre las 2 tardes, al atardecer. Después de la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, en la cual fallecieron miles de Mitzrayim, porque en cada familia había varios, debido a la promiscuidad existente, además de los animales que adoraban. Faraón rogó a Moshe que se llevara a su pueblo. O sea, apresuró que salían rápidamente los egipcios. Pero también aquí nos dice a nosotros que rápidamente debemos salir igual. De costumbres, tradiciones. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo en estos momentos? ¿Cómo están las naciones? ¿Cómo está cada país? ¿Cómo está el pueblo o los pueblos en cada país? Realmente llenos en el corazón de corrupción. No hay un hombre que nos diga, yo no soy corrupto. Baruch Hashem, no hay un hombre que no diga que yo soy un mentiroso. No hay ningún hombre que diga que yo no soy idólatra. No hay ningún hombre que no tenga ninguno de los defectos. Todo hombre tiene defectos.
Baruch Hashem. Entonces nos surge salir de Egipto. Por el que dice, salgan de ahí, pueblo mío. Baruch Hashem. No tomen las cosas inmundas de los pueblos. Las cosas inmundas de los pueblos, de alguna otra forma, nos perjudica. Baruch Hashem. Por eso Hakadosh Baruj Hu estableció claramente para su pueblo Israel los alimentos kasher, las fiestas solemnes. Nosotros no compartimos las fiestas del mundo, porque la fiesta del mundo es una creación del hombre, Baruch Hashem, que surge desde Babilonia, para entenderlo. Lógico, requerimos mucho estudio, mucho ir a la historia del pueblo de Israel para entender dónde surge la idolatría. ¿Por qué Elohim a través de Moshe le dijo, no te harás imágenes, no te harás esculturas, no te inclinarás, no te arrodillarás de ellos, porque en ese tiempo los pueblos, esas 70 naciones que ya existían, eran idólatras, adoraban a Elohim, a dioses ajenos. Por eso Hakadosh Baruj Hu explicó y levantó un pueblo especial para él, como dice en Shemot Éxodo capítulo 19, 5, Baruch Hashem, si escuchas mi palabra, guarda mi pacto, serás mi especial tesoro. Pero en ese momento todavía no existe un pacto con las 12 tribus de Israel. En ese momento lo que está vigente son los pactos que Elohim hizo con Abraham. El pacto abrámico que está surgiendo en Bereshit Génesis capítulo 17, que fue confirmado después en Isaac y en Jacob. Baruch Hashem. Por lo tanto, mis amados Ajim Hayot, también nosotros, igual como el pueblo de Israel, estaba sujeto a los pactos celebrados por Elohim, por medio de Abraham. Para nosotros también ese pacto sigue vigente, porque a través del Mashiach adquirimos o nos beneficiamos de esos pactos. Baruch Hashem. Pero sin embargo, a pesar de que somos del pacto celebrado de la simiente de Abraham, pues también nos surge de entrar a la Brit Hadasha, porque la Brit Hadasha fue sellado con la sangre de Yahshua HaMashiach mismo. En Juan y Yohanan nos dice que el Cordero de Elohim que quita los pecados del mundo. Los sacrificios de animales en el Beit HaMikdash como expiación por pecado eran temporales. Baruch Hashem. El hombre estaba llamado a morir por el pecado, pero Elohim en su compasión puso como una sustitución de expiación los animales. El hombre que pecaba tenía que llevar entonces al Cohen, al Beit HaMikdash, al templo, ¿no? Para sacrificio de ese animal, y ese animal moría en reemplazo del pecador. Es así, mis amados, Ajim Hayot, iniciamos esta parte de esta administración para la Kabod del Abacadosh, y sea de gran verajó bendición para nuestra vida, para el pueblo de Israel. Aquí es no solamente para el grupo que estamos, Baruch Hashem, a través de este canal estamos llegando a YouTube, y YouTube está abierto para todo el que quiera estudiar, el que quiera regresar a raíces hebreas, el que quiera abrazar las sendas antiguas. Porque Hakadosh Baruj Hu mismo estableció de que su pueblo tenía que regresar a las sendas antiguas. Eso está escrito en Jeremías, Baruch Hashem, que llama a su pueblo a la teshuvá, al arrepentimiento, pero el pueblo dice, no escucharemos, no volveremos. Baruch Hashem. Es así también en este tiempo, mis amados Ajim Hayot, el pueblo de Israel que ya ha sido redimido, todavía no ha entendido, no ha adentrado una madurez espiritual y todavía sigue caminando igual con ese mismo pensamiento, con esa misma actitud, no entienden realmente la profundidad del mensaje. Baruch Hashem, Hakadosh Baruj Hu simplemente lo que nos pide es simuná, confianza y obediencia. Vamos a Shemot Éxodo capítulo 12, verso 2. Éxodo capítulo 12, verso 2. Baruch Hashem. Shemot Éxodo capítulo 12, verso 2. ¿Lo tenemos?
Nos dice Shemot, Éxodo capítulo 12, verso 2. Ustedes empezarán su calendario este mes. Será el primer mes del año para ustedes. Ese primer mes del año es Abib. Baruch Hashem. Nos vamos también a Shemot, Éxodo capítulo 13, verso 4 y verso 18. Shemot, Éxodo capítulo 13, verso 4 y verso 18. Aleluya. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Shemot, Éxodo capítulo 13, verso 14 y 18. Están saliendo hoy, en el mes de Abib. Guardan la festividad de Matzah, comiendo Matzah, como yo te ordené por 7 días durante el mes de Abib, porque fue en el mes de Abib que saliste de la tierra de Mizraim. Desde el anochecer del 14º día del primer mes hasta el anochecer del 21º día comerán Matzah. Baruch Hashem. Entonces tenemos ahí la ordenanza muy clara de Hakadosh Baruj Hu, estableciendo el calendario, aleluya, y también la festividad de Pesaj. Sin embargo, nos vamos también a Devarim, Deuteronomio, capítulo 16, verso 1. Devarim, Deuteronomio, capítulo 16, verso 1. Devarim, Deuteronomio, capítulo 16, verso 1. Observen el mes de Abib, guarden Pesaj, para Yahweh su Elohim, porque en el mes de Abib, Yahweh su Elohim los sacó de la tierra de Mizraim en la noche. Baruch Hashem. Por eso en cada Pesaj, para nosotros, pues es un día de recordatorio, un memorial de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, pero también un memorial de la muerte del Mashiach, que con su sangre nos selló y nos sacó, nos redimió de la esclavitud de este mundo. Baruch Hashem. Ahora, es potestad, responsabilidad de nosotros mantenernos en esa redención, en esa liberación, o también está en nosotros elegir nuestro propio camino. Baruch Hashem. Es potestad, es el libre albedrío. Hakadosh Baruj Hu, mis amados, Ajem Hayot, no obliga a nadie. Nadie viene a ser parte del pueblo de Israel. Nadie viene a ser simiente de Abraham por obligación. Baruch Hashem. El que viene por convicción, por imuná, por confianza, por obediencia. Baruch Hashem. ¿Por qué? Porque cuando nosotros celebramos Pesach, entonces estamos recordando también Rosh Hodesh. Estamos recordando Rosh Hashanah. Baruch Hashem. Y justamente, si el mundo en general han establecido unas costumbres para el mundo maravilloso, fabuloso, una fiesta de mucho comercio, Baruch Hashem, donde la gente inclusive se endeuda en los bancos, sacan préstamos para comprar, hacer cosas. ¿Y nosotros qué hacemos para Rosh Hashanah? ¿Cómo lo vamos a tomar Rosh Hashanah? Mira, el mundo ha introducido diferentes tipos de costumbres, inclusive ha prevalecido ahora la ropa amarilla, hasta ropa interior se compran amarillo, agarran su maleta, dicen que tienen que ir a 7 iglesias para que les reciban bendición o se van de viaje, etcétera, etcétera. Hakadosh Baruj Hu no nos pide ninguna de esas cosas a nosotros. Como un pueblo especial solamente nos pide obediencia de su misma. Recordar Rosh Hashanah, Año Nuevo, en Abib, que Él lo estableció. Recordar
llamados Ajim Hayot, ¿no? El Rosh Hodesh, como Él lo ha ordenado. Baruch Hashem. Lógico, debemos de prepararnos, porque imagínate, Hakadosh Baruj Hu trajo 10 juicios a Egipto. 10 juicios a Egipto. El último juicio fue donde llega al corazón de Faraón y ahora pues decide que se vaya el pueblo de Israel. Hasta ese momento se resistió, endureció su corazón. ¿Sabían que la mentira endurece el corazón? Cuando la persona se acostumbra a mentir, ya normalmente lo va a mentir, ya no siente que es pecado. Baruch Hashem endurece su corazón. Es así el fornicario, también el idólatra. Si tú te postras a un cuadro, una imagen de yeso, la primera todavía te puede redarguir, la segunda, la tercera lo vas a ver normal y te paras ahí, y te perseguinas, haces la cruz. Busquen la Torah si la persignación está ahí, si la cruz está ahí, si la misa está ahí. Busquen en la Escritura si un bautizo de niño de un mes, medio año, está en la Torah. Todo es paganismo, es religiosidad, es un engaño que introdujo el hombre para beneficiarse de ello, para captar a la humanidad y tener control general del mundo. Sí, casi lo consiguió, pero no consiguieron con la totalidad de los judíos. A pesar que surgió la Inquisición, a pesar que surgieron las expulsiones, a pesar que surgió las persecuciones. Baruch Hashem, el pueblo de Israel, el judío siempre ha habido un remanente que ha llegado hasta estos tiempos y que nos sirve para nuestro estudio también. Baruch Hashem. Por eso Hakadosh Baruj Hu nos está urgiendo en estos tiempos que salgamos rápidamente de Babilonia. Salgan de allí, pueblo mío, no se contaminen, dice él. Cuidado con el yugo desigual. Bueno, estamos advertidos. Baruch Hashem. Por eso venimos a estudiar. No simplemente escuchar la palabra, sino a estudiar su palabra, estudiar la Torah. Baruch Hashem. Bien, entonces, mis amados Ajim Hayot, nuestra vida para Elohim es muy importante. Elohim ama a su pueblo, toda su creación. Baruch Hashem. Ahora eso depende de cómo nos mantenemos cada uno de nosotros delante de Él. Por eso explicaba la semana pasada, ¿no? Los tesoros, como el oro, la plata, el cobre, la madera, el barro, dependiendo de cómo estamos caminando, dependiendo de cómo ponemos por obra su palabra. Va a depender de cada uno de nosotros. Baruch Hashem. Ahí no depende del Elohim, porque Elohim ya nos dio todas las herramientas necesarias para asumir nuestra responsabilidad. En nuestra vida personal, Mizraim refleja un estado de disfunción psicológica en el que uno o varios de los atributos del alma se distorsionan, lo que dificulta la capacidad del ser humano para la verdadera autorrealización y plenitud. Cuando no somos capaces de enfrentar nuestros propios demonios, nuestros atributos perversos pueden volver a nosotros también en forma de plagas psicológicas. El primero de Nisan, Elohim le dijo a Moshe y Aarón que saldrían de Mizraim y ese mes, y que el mes de Nisan debe contarse como el primero del año. Esto nos señala la importancia del evento del Éxodo, ya que todos los meses se cuentan teniendo con referencia en vez de darle nombres específicos. Se le enumera en relación con la salida de Mizraim. ¿De qué se trata? Rosh Hodesh, luna nueva, cada mes. Cada mes nos renovamos. El pueblo de Israel es como la luna. Resplandece y después va opacándose y desaparece. Pero vuelve a nacer.
Por eso que no pudieron extinguirlo al pueblo de Israel judío. Baruch Hashem. Por eso Hakadosh Baruj Hu mantuvo un remanente. Son 6 millones de judíos y más, ¿no?, en la historia, que murieron en el Shoah. Shoah es el holocausto. Baruch Hashem. Pero sin embargo, quedó un remanente. Estuvo un remanente en Israel, en Palestina, porque los católicos pusieron el nombre de Palestina, la tierra de Israel, Jeret Israel, pero para nosotros, de acuerdo a la Escritura, no existe Palestina, Baruch Hashem, pero lo pusieron ese nombre para hacer ver de que Israel había desaparecido. Israel ya no es nada, pero siempre Hakadosh Baruj Hu mantuvo un remanente, ¿no? Y ese remanente ha preservado la Torá, ha preservado la costumbre, las fiestas, los calendarios, y lo cual ahora también a nosotros nos sirve en este tiempo de la redención en el Mashiach. Vemos que en la Besurá, mis amados, mismo Mashiach celebra también la fiesta de Pesach, celebra la fiesta de dedicación, también él hace el Brit Milá, el Bar Mitzvah, etcétera, etcétera, etcétera. Así que él estableció claramente, ¿no?, también las fiestas estaban vigentes, porque cuando él vino y dijo, yo no he venido a abrogar la Torá, sino a dar cumplimiento a la Torá, los profetas de los Nevim, Baruch Hashem. Por lo tanto, entonces, para nosotros también sigue siendo vigente todo lo que se había escrito en esos tiempos, también como la Brit Hadash. Mashiach no está, o en el tiempo del Mashiach no existe el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No existe. Eso está surgiendo después de la muerte a 30 años adelante. Están surgiendo estos libros. Baruch Hashem. Por lo tanto, Mashiach está hablando de la Torá. Por eso toca, por ejemplo, mis amados Ajim Hayot, los escritos del Naví Yesayach, que dice en la Besurá, en el Evangelio, Yahshua dijo, Ishayá dijo, que este pueblo me adora de boca, pero su corazón está lejos de mí. Así lo dijo. Entonces Mashiach no está hablando cosas nuevas, no, está hablando lo que está escrito. Cuando celebra Pesach, no está estableciendo nuevo Pesach, él está celebrando el Pesach que se había establecido en Egipto, Baruch Hashem. Cuando él va a las sinagogas en Shabbat, no está estableciendo recién el Shabbat. El Shabbat está desde el principio de la creación, en el capítulo 2 de Bereshit Génesis. Simplemente lo que dice, yo soy amo del Shabbat. Baruch Hashem. El Shabbat no es nuestro amo es el Shabbat, Mashiach, y el Shabbat es parte del Mashiach porque dice, yo soy amo del Shabbat. Baruch Hashem. Porque para él se estableció el Shabbat, para recordar la creación cada 7 días. Porque en 7 días fue creado todo este universo. Baruch Hashem. Él estableció que la creación es claro en 6 días, el 7º día, pues lo apartó, lo consagró, ¿no?, para él. Para él. Significa entonces que Adán y Java reposaron en el Shabbat. Ellos sabían qué cosa era el Shabbat. Baruch Hashem. Bien, mis amados, en este tiempo de restauración nosotros debemos agradecer justamente esta restauración de los Moedim que está en Levíticos 23, que es muy importante para ustedes, pues estudienlo, mis amados, porque eso va a abrir nuestros ojos, ¿no?, para poder obedecer su palabra. Él estableció claramente los Moedim, las fiestas, el calendario, y nosotros agradecemos en este tiempo de la restauración, porque esta restauración se da también de acuerdo a la profecía de Oseas capítulo 6, verso 2, que dice él, 2 días de oscuridad, tercer día luz. Baruch Hashem. 2000 años de oscuridad, tercer día luz.
2000 años de oscuridad después de la muerte del Mashiach. Se cumplió cuando la higuera floreció. Baruch Hashem, el año 1948, un poco más, y ahora la higuera está floreciendo. Si ustedes van a la historia y ven la historia en estos momentos, ¿qué es Israel? Israel, lo que surgió de la nada, ahora es una potencia. Baruch Hashem, Israel no tiene que envidiar a Rusia, a China, ni a Estados Unidos, a ningún país, porque Israel fabrica. Baruch Hashem, tienen tecnología avanzada, lo que ningún país hace en 70 años. Israel tiene 76 años de existencia en estos momentos y es un país que todos le temen ahora. Baruch Hashem. Entonces está floreciendo la higuera. El Mashiach dijo, se florece la higuera, el verano está cerca, o sea, el fin está cerca. Baruch Hashem, por eso tengamos mucho en cuenta lo que está aconteciendo en este mundo, tanto como plagas, enfermedades, la corrupción, el sonido de guerra, los desastres naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Así está escrito, mis amados Ahim Ahayot. Nos vamos a Shemot Éxodo capítulo 5, verso 3. Aleluya. Shemot Éxodo capítulo 5, verso 3. Shemot Éxodo capítulo 5, verso 3. Y dice la palabra: entonces ellos dijeron, el Elohim de los hebreos nos ha salido al encuentro. Déjanos ir, te rogamos, camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios a Yod-Hai Bab-Yahweh nuestro Elohim. No sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Baruch Hashem. Mira, están pidiendo permiso a Faraón. A ver, la pregunta es, Elohim es el creador del cielo y la tierra. Es el dueño del alma de cada hombre. ¿Tiene necesidad de pedir permiso a Faraón, decirle, deja ir a mi pueblo por 3 días? No tiene necesidad. Él tiene para tomarlo y sacarlo. Baruch Hashem, así como hizo Trump. Entra a Venezuela, saca a Maduro, se lo lleva, lo encarcela. Baruch Hashem. Pero Elohim no es eso. Elohim no es un tirano. Elohim es justo. Baruch Hashem. Él tiene que demostrar su justicia ante el hombre porque Faraón es puesto por él para regir sobre un pueblo. Los gobiernos que suceden acá en el Perú, Hakadosh Baruj Hu permite que entre esas personas. No importa que sean delincuentes, rateros, corruptos, no interesa. Pero ¿quién lo corrompió? El mismo pueblo lo corrompe. ¿Se acordarán ustedes? Cuando el pueblo en sí decían de Castañeda al Ocio, roba, pero hace obras, hay que votar por él. Baruch Hashem, ese es el pensamiento del hombre, ¿no? Entonces el hombre, el pueblo es el que permite que llegue un gobierno corrupto y después, claro, el perjudicado no es todo el pueblo, sino una parte minúscula. Baruch Hashem. Es así entonces que Hakadosh Baruj Hu a través de Moshe le está diciendo a Faraón, deja ir a mi pueblo 3 días de camino para que me adoren, Baruch Hashem. Entonces está demostrando humildad. Humildad. ¿Qué tal humildes somos nosotros? ¿Somos humildes o somos arrogantes? ¿Sabemos decir por favor? Oye, pásame esto. Baruch Hashem. Oye, ¿me puede traer esto? Baruch Hashem. Esa es arrogancia, ese es orgullo. Pero si la persona aprendiera a decir, por favor, qué diferente sería, ¿no? Está distinguiendo a la otra persona también. Está valorando a la otra persona también. Y aquí Hakadosh Baruj Hu está valorando a Faraón, ¿no? Claro que lo va a humillar, ya hemos visto que lo va a humillar, Baruch Hashem. Pero él está pidiendo permiso, Baruch Hashem. Shemot, Éxodo capítulo 15, verso 13.
Shemot, Éxodo capítulo 15, verso 13. Aleluya. Dice la palabra en Shemot, Éxodo, capítulo 15, verso 13. En tu amor, tú guíate en justicia, acá al pueblo al cual redimiste en tu fuerza. Tú los guiaste hacia tu morada, Kadosh. Baruch Hashem. Sí, pues, en su fuerza redimió al pueblo de Israel. Trajo 10 juicios, donde les dolía más a ellos. Cada uno de las plagas era un dios para los egipcios. El Nilo era un dios, el piojo era un dios, el sol era un dios. Todo era un dios para ellos. Como les decía, la vaca, el carnero, era Dios. La rana era un dios, Baruch Hashem. Pero ahí justamente traía el juicio, que no servía nada. Sus dioses no podían protegerlos. Baruch Hashem. Es igual ahora. ¿A qué adoran? Al yeso, cargando en andas. Van a la iglesia, se persiguen por un yeso. Imagínense. ¿Qué poder tiene? ¿Por qué no analizan Salmos 115? ¿Qué dice? Salmos 135. Que esas imágenes no hablan, no caminan, no comen, no ven. Así que, ¿qué valor tiene? Y el hombre que lo hace es igual que ese ídolo. Tiene razón. Baruch Hashem. ¿Ve? Hakadosh Baruj Hu quedó estableciendo muy claro para el pueblo de Israel cómo debemos nosotros es dejarnos guiar por Él, adorar realmente al Creador del cielo y de la tierra, Baruch Hashem. Los hijos de Israel necesitaban una redención para poder salir de Misraim. Cuando uno o varias personas han llegado a una situación de peligro, esclavitud, pobreza, enfermedad o algo semejante, y no tienen los medios para salir de ahí, necesitan redención para poder salir de esa situación. Un redentor es una persona que tiene la capacidad para sacar a los que necesitan ser redimidos. En este caso, Elohim se presenta como redentor para sacar los hijos de Israel de Misraim, Egipto, porque ellos no pueden hacerlo por sí mismos como está escrito. Es igual ahora. Nadie puede ser salvo en forma personal. Nadie puede decir yo me he redimido en forma personal. Hay uno que murió por nosotros, sin mancha, sin arruga, sin pecado. Es totalmente Kadosh, santo, consagrado, apartado, limpio, Taor, Baruch Hashem. Es el llamado a redimirnos, y para redimirnos Él murió, simbolizando al Cordero que fue sacrificado en Egipto. Baruch Hashem. Entonces ahora tenemos un Redentor. Ese Redentor se llama Yahshua HaMashiach. Baruch Hashem. Pero ¿quién quiere reconocer a Yahshua HaMashiach? No quiere reconocerlo como el Redentor Salvador. Establecieron una religión que establecieron a sangre y juego. Vayan a la historia. La católica romana se sostiene bajo la sangre y fuego que establecieron ellos. Baruch Hashem. Si ustedes un poco hacen una historia, el Papa o los papas se ponían una tiara de 3 pisos. ¿Por qué se pone de 3 pisos? ¿Se han preguntado ustedes? ¿Es simplemente un simbolismo? No, es la autoridad que tienen ellos y que han tenido. Política, militar y religión. Baruch Hashem. La católica romana tenía un ejército especial para ellos. Ese ejército era los que iban y capturaban a los que se rebelaban. ¿Quiénes se rebelaban? La gente que no quería guardar el domingo, la gente que no quería celebrar la fiesta que ellos establecían. Entonces ellos iban y lo traían y lo quemaban. Pero eso es, el quemar es más fácil. Hacían un círculo que giraba
en una madera. Ahí lo amarraban y hacían que girara. Imagínense, el tormento que tenía que pasar esa persona en vivo. ¿Quién podría soportar ahora eso? Esa es la católica romana. Baruch Hashem. Mucha gente dice, no, yo soy católico. Aleluya. ¿Sí? Nosotros los bendecimos a todos los católicos. Porque de ahí hemos salido también nosotros. Porque de ahí vinimos. Baruch Hashem. Porque así se estableció en el mundo. Pero muchos ya están saliendo de ahí. Baruch Hashem. Y a nosotros nos corresponde justamente que estos temas lleguen a esa comunidad, a esos pueblos. Hakadosh Baruj Hu es que se encarga que ese hombre, esa mujer, pueda llegar a obtener las informaciones, así como a nosotros también nos llegó, Baruch Hashem, a través de escritos, a través de temas, a través de la misma Biblia, a través de audios, nos sirvió para salir, Baruch Hashem. Ahora, mis amados Ajim Ahayot, también no es una crítica, pero sí debemos entender. Muchos dicen que Yahshua estableció el cristianismo, pero si analizamos correctamente, la palabra cristiano está surgiendo recién en Antioquía, después que había muerto casi 40 años el Mashiach. Está surgiendo por primera vez en Antioquía la palabra cristiano. Baruch Hashem. Por lo tanto, entonces en los Talmidim y Mashiach conocía la palabra cristiano. Aleluya. Tengamos esa información, por favor. ¿Ve? Otra de las informaciones que en su traducción a Yahshua le ponen como Jesús. Aleluya. Pero yo les digo, la palabra J o consonante J o la letra J, ¿existía en el tiempo del Mashiach? No. Eso está surgiendo con la imprenta en el siglo XVI. Y por lo tanto, ¿a quién dicen Jesús? Baruch Hashem. ¿A quién dicen Jehová? Si esas letras no existían en el tiempo del Mashiach. Son introducciones tardías. Debemos tener las informaciones correctas nosotros para saber a quién adoramos, a quién le exaltamos, a quién decimos realmente aleluya. Baruch Hashem. Mis amados Ajim Ahayot, es importante que tomemos en cuenta de cómo ha sido manipulado la escritura, Baruch Hashem, pero en este tiempo de la restauración nos permite tener toda la información necesaria para nuestro conocimiento, pero también para que la información llegue a otros. Con esto yo no quiero decir que nosotros tenemos la verdad total, no. Somos humanos, estas son informaciones. Baruch Hashem, la verdad es la Torah, la verdad es la Brit Hadasha, la verdad es la Besorá, llamado el Evangelio. Romanos capítulo 13, verso 1 al 6. Romanos capítulo 13, versos del 1 al 6. Romanos capítulo 13, verso 1 al 6. Aleluya. ¿Lo tenemos? Romanos capítulo 13, verso 1 al 6. Dice la palabra: todos tienen que obedecer las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad que no sea de Yod-Hai Bab-Hai Yahweh. Y las autoridades existentes han sido puestas por Yod-Hai Bab-Hai Yahweh. De modo que el que se resiste a las autoridades está resistiendo lo que Yod-Hai Bab-Hai Yahweh han instituido. Y los que resisten traerán juicio sobre sí mismos, porque los gobernantes no son para atemorizar a los que tienen buena conducta, sino para los que la tienen mala. ¿Quiere vivir sin miedo hacia la persona en autoridad? Entonces sencillamente haz lo que es bueno y tendrás su aprobación, porque él es un siervo de Yod-Hai Bab-Hai Yahweh y está allí para tu beneficio.
Pero si tú haces lo que es malo, teme, porque no es por nada que el que tiene el poder de la espada, porque él es siervo de Yod-Hai Bab-Hayawe. Ahí está como vengador para castigar a los que hacen mal. Otra razón para obedecer, aparte del temor al castigo, es el por el bien de la conciencia. También por esto se pagan impuestos, pues las autoridades son los oficiales públicos de Yod-Hai Bab-Hayawe, constantemente atendiendo a estas labores. Baruch Hashem. ¿Qué entendemos aquí? Justamente Hakadu Baruj Hu les explicaba, puso como rey a Faraón, para que él gobernara en Egipto. Ahora, ¿cómo lo entendemos? Vayamos al tiempo de la casa de Yahuda, reino del sur. Hakadu Baruj Hu le exhortó, lo amonestó, y a través de los profetas le dijo, vuélvanse a mí, hagan teshuvá, hagan arrepentimiento. No los escuchó. ¿Y qué dijo él? Estoy levantando a mi pastor, Baruch Hashem. Y mi pastor va a venir como mosca, como abejas. ¿Y quién fue su pastor? El rey de Babilonia. Vino y destrozó Jerusalén y se los llevó esclavos. Baruch Hashem. Entonces él lo puso, Baruch Hashem. Él pone autoridades, él pone gobernantes, tanto en su pueblo como en el mundo, porque todo el mundo le pertenece a él, es su creación, Baruch Hashem, que a veces no entendemos, pero aquí nos está enseñando justamente, por eso Elohim va a Faraón a través de Moshe, le dice a Moshe, dile esto, y Moshe dice, deja ir a mi pueblo, por favor. 3 días de camino al desierto, para que me adoren. Baruch Hashem está pidiendo permiso a un rey. ¿Tú pedirás permiso a tu adversario? No, tú quieres aniquilarlo, Baruch Hashem. Pero nos enseña Elohim cómo debemos de actuar. Con justicia, Baruch Hashem, porque Él es justo en todo, Él es perfecto, Él es recto, su Torah es buena, Baruch Hashem. Por eso está aquí, les explicaba, por eso los gobiernos en las naciones existen, porque los pone. El hombre dice, no, yo lo elegí, sí, puede ser por elección democrática, por votación, o por medio de los reyes, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay otro país donde no hay votación, es, ¿cómo se llama? Por generación, por familia, etcétera. Pero Hakadu Baruj Hu lo permitió así. Aleluya. Entonces nos enseña, mis amados, Ajim Hayot, de cómo nosotros debemos de caminar, entender la palabra de Elohim. Él pone autoridades. ¿Ven? En este país tenemos gobiernos, alcaldes, etcétera, etcétera. Hay leyes, por ejemplo, para un conductor de vehículo, un chofer, del semáforo, si te pasa la luz roja, ya estás en problemas, tienes papeleta, Baruch Hashem, estás obligado a pagar porque hay una ley. ¿Quién dictó? El hombre, pero Hakadu Baruj Hu permitió todo ello, Baruch Hashem, para que el hombre entendiera, Baruch Hashem, sus obligaciones, sus deberes, así como al pueblo de Israel también le dio obligaciones y deberes. Aleluya. Mis amados Ajim Hayot, ahora nos vamos también a Romanos capítulo 13, del 1 al 6, por favor. Sí, pero la explicación es otro. Sí, bueno, si ustedes lo desean, lo anotan, si no, continuamos. Permítame revisarlo. Sí. Aleluya. Vamos, mis amados, entonces ahora a Salmos capítulo 145, 17. Baruch Hashem. Salmos, Tejilín, Salmos 145, verso 17.
Salmos 145, verso 17. Aleluya. Baruch Hashem. Bien, mis amados. Nos dice la palabra, justo es Yahweh en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. Baruch Hashem. Es corto el versículo, pero muy preciso, ¿no es cierto? Justo es Yahweh. El hombre es justo. Justamente viene la redención del pueblo para que el hombre aprenda a ser justo y haga cosas buenas. Baruch Hashem. Por lo tanto, Elohim tiene el derecho de juzgar las acciones de Faraón. Esa también fue parte de la misión de Moshe, que actuaba como Elohim, en este caso sobre el rey de Mizraim. Las plagas vinieron porque el rey de Mizraim, junto con su pueblo, no habían respetado los preceptos de Elohim, que son para todos los hombres de la tierra. Moshe fue enviado con dos propósitos principales: juzgar la autoridad que no estaba cumpliendo su función según la voluntad de aquel que la puso en su lugar, y redimir a los hijos de Israel de su esclavitud. De esta manera se revelan los dos hombres, Elohim y Yahweh, en esta obra. Elohim como el shofet, juez, sadik, justo, que dicta y ejecuta sentencia sobre un gobierno maligno, y Yahweh como el misericordioso redentor que saca a su pueblo de la esclavitud. En ninguna de estas ocasiones está escrito que Yahweh ordenó a Faraón que soltara al pueblo. El Eterno no puede cometer ningún acto de injusticia como está escrito. Él es justo en todo y nos da un gran ejemplo a nosotros también, que debemos practicar la justicia, ser justo en todos los aspectos de nuestra vida. Eso, ¿cómo se adquiere? Solamente por obediencia. Por obediencia estudiamos la Torah, Baruch Hashem. Por obediencia creemos lo que la Torah nos dice que debemos hacer. Eso es todo, mis amados. No hay por obligación. ¿Qué le dijo a Adán? Comerás los frutos de todos los árboles. Es una mitzvah, un mandamiento. Baruch Hashem. Pero también le dijo, no comerás el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque morirás. La advertencia es clara, comes, mueres. Baruch Hashem. Pero como siempre el hombre quiere ser Elohim, quiere probar, pues, Baruch Hashem. Ahora, por misericordia, Hakadosh Baruj Hu no hizo que muriera físicamente Adán, sino murió espiritualmente. El Ruach, que estaba como un luz resplandeciente que era él, se apartó y se encontraban que estaban desnudos. Baruch Hashem. Entonces ahora todo depende del hombre, es el libre albedrío. ¿Qué le dijo al pueblo de Israel? En Devarim capítulo 38 le da la bendición y la maldición. Si tú obedeces, mira todos los beneficios que vas a tener. Pero si tú no obedeces, mira las maldiciones que vienen sobre ti. Igual es el libre albedrío. Como que ahora también podemos estar aquí, igual nos habla. Baruch Hashem. Si obedece mi Torah, guarda mi Shabbat como yo he establecido. Ahora está el libre albedrío, yo quiero hacerlo como yo quiero. Pues eso ya es mi potestad. No la potestad de Él, no lo que Él quiere. Baruch Hashem. Entonces hagamos lo que Él quiere, como quiere Él. Aleluya. Éxodo capítulo 6, versos 6 al verso 8. Shemot Éxodo capítulo 6, verso 6 al verso 8. Aleluya. Shemot Éxodo capítulo 6, versos 6 al 8. Y dice la palabra en Shemot Éxodo capítulo 6, versos 6 al 8. Por lo tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Yod-Hai Bab-Hai Yahweh. Yo los libraré del trabajo gravoso de los Mizraimim. Los rescataré de la opresión de ellos. Y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios.
yo los tomaré como mi pueblo, y yo seré su Elohim. Entonces ustedes conocerán que yo soy Yod-Hai Bab-Hai Yahweh, quien los liberó de la tiranía de los Mizraimim. Yo los traeré a la tierra que yo juré dar a Abraham, Yitzhak y Jacob. Yo se las daré como su herencia. Yo soy Yod-Hai Bab-Hai Yahweh. Baruch Hashem. ¿Qué es lo que hizo Hakadosh Baruj Hu? Le pidió que dejara ir a su pueblo. No, Faraón no quiso dejar. Bueno, pues, trajo juicios entonces. 10 juicios sobre Egipto. El último, la muerte de los primogénitos. Baruch Hashem. Ahora, es importante ir a Babilonia. Le decía que Hakadosh Baruj Hu usó al rey de Babilonia, destruyó el Bet HaMikdash, el templo, se llevaron todos los utensilios que había ahí, menos el Arca de la Alianza, Baruch Hashem, pero no hizo conforme a la voluntad de Hakadosh Baruj Hu. Ellos excedieron ese orden. Y por tanto, ¿qué dijo Hakadosh Baruj Hu? También voy a traerte juicio. Y trajo juicio a Babilonia y desapareció el nombre de Babilonia. No existe como país porque Hakadosh Baruj Hu aplicó juicio por haberse excedido en su comisión. Por eso a nosotros nos ponen límites. ¿Cómo debemos de actuar? Con justicia. Pero si tú te extralimites en eso, Él también igualito te aplica su juicio. Baruch Hashem. Porque estás desobedeciendo, pues. Él quiere obediencia. Las naciones, ¿por qué van a ser destruidos? Por su desobediencia, porque no creen. Baruch Hashem. Creen más la religiosidad, más cuidan sus intereses. Pero nosotros debemos aprender a cuidar los intereses de Elohim, que es parte de nosotros. Baruch Hashem, no es nuestro interés, es de Elohim, porque todo es por Él y para Él. Isaías, capítulo 44, verso 23. Isaías, capítulo 44, verso 23. Aleluya. Isaías, capítulo 44, verso 23. Si lo tienen, me dicen amén. Isaías, capítulo 44, verso 23. Dice la palabra: regocíjense ustedes cielos, porque Yahweh ha tenido misericordia sobre Israel. Suenen el shofar, ustedes, cimientos de la tierra. Montes, griten con alegría, junto con cada uno de los árboles del bosque, porque Yod-Hai Bab-Hai Yahweh ha redimido a Jacob, y Israel será glorificado. Esta es una gran profecía para estos últimos tiempos. Baruch Hashem. Ahí está, mis amados. Regocíjense ustedes cielos, porque Yod-Hai Bab-Hai Yahweh ha tenido misericordia sobre Israel. Baruch Hashem, sí, pues llegó la redención. Baruch Hashem. Estábamos perdidos. Por eso Mashiach decía: yo he sido enviado a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Baruch Hashem. Pero ahora ya no estamos perdidos. Ahora somos parte del redil de Yahshua HaMashiach. Aleluya. También vamos, mis amados, a Jeremías, capítulo 31, verso 8 al 11.